Buenos días, yo soy Dana Segovia Guajardo y me tocó hablar sobre las disciplinas de la pintura y la música. Empezamos con la primera pregunta, ¿qué es el arte? Es una expresión creativa que busca comunicar ideas, emociones y conceptos a través de diversos medios. Puede manifestarse en formas como la pintura, la música, la escultura y mucho más, que en mi caso vamos a hablar de la pintura y la música. El punto 2 nos pide una ejemplificación de la definición de estas disciplinas. En el caso de la pintura, esta disciplina se enfoca en la creación de obras visuales utilizando pigmentos y técnicas variadas, mientras que la música, por otro lado, es el arte de combinar sonidos y ritmos para crear composiciones y emociones o estéticas. El punto 3 nos habla sobre la teoría sobre metodología de la investigación aplicada a las artes. La investigación en arte es esencial para comprender el contexto histórico, cultural y técnico detrás de las obras. Se utilizan métodos de investigación para analizar la evolución de estilos, técnicas y la influencia del arte en la sociedad. En el punto 4 nos piden las técnicas y herramientas incorporadas a estas artes. Cada una utiliza, digamos que técnicas distintas. Entonces, tanto la pintura como la música hacen uso de técnicas y herramientas específicas. Ya, por ejemplo, la pintura se pueden utilizar pinceles, pinturas, ya sean óleos, acuarelas, pues para crear distintos efectos, mientras que en la música ya utilizamos instrumentos como es el piano, la guitarra, incluso la misma voz, entre muchas otras cosas. Existe infinidad de herramientas para utilizar. El punto 5 nos pregunta sobre los procesos metodológicos en función. Y los procesos metodológicos varían según la disciplina. En la pintura un artista puede comenzar con bocetos y capas de base antes de agregar detalles. Y en la música, la composición implica escribir partituras y experimentar con notas o acordes y entre muchas otras técnicas que existen. En conclusión, el arte se manifiesta de muchas formas y la pintura y la música son dos disciplinas que nos permiten explorar la creatividad y la expresión de maneras únicas. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre la escultura y la danza. La escultura es una forma de expresión artística que consiste en modelar, esculpir o tallar la piedra, madera u otros materiales para realizar formas y objetos o figuras. La danza es el arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, generalmente acompañado de música, como una forma de expresión e interacción social. La investigación artística considera las prácticas artísticas como una forma de producir conocimiento. Implica reflexión sobre los elementos de la práctica artística como el proceso creativo y usualmente tiene metodologías muy variadas. En cuanto a las técnicas y herramientas de las diferentes artes, en cuanto a la escultura existen técnicas como el tallado, en el que se utilizan herramientas como el cincel, la lija, la piedra, la madera, la fundición, que son metales, se utilizan moldes, y también está el moldado, donde se utiliza plastilina y cerámica y arcilla. En cuanto a la danza, las técnicas son los métodos y principios que guían la manera en la que se realizan los movimientos y contribuyen al desarrollo de nuevos movimientos y maneras más genuinas de expresión corporal. Y las herramientas principales en la danza son el cuerpo y la música. Les voy a hablar yo sobre la literatura. Su concepto es el arte de expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o sirve de ella, y por lo tanto abarca tanto textos escritos, que es la literatura escrita, o hablados o cantados, que sería la literatura oral. Los 3 pasos para la revisión de la lectura son consultar expertos, ya sea pues gente que haya estudiado literatura o tenga más conocimiento de ella, o búsquedas en fuentes primarias, tesis o referencias de centro o sistema de información. Esto hace que obtengamos de la literatura referencias bibliográficas
y consultar y revisar fuentes primarias o de referencias. Las técnicas que se emplean en la literatura son el collage, bueno, son varias, pero pues las que investigué son el collage, que consiste en complementar un texto con elementos visuales o ilustraciones, o uno que es más conocido es el monólogo interior. En este caso pues se presentan los pensamientos y reflexiones del personaje que lo está pues diciendo. Esto es literatura oral. Y pues las herramientas que se usan pues pueden ser ya sea libretas, plumas, etcétera. Y por último, el proceso metodológico de la lectura consta de tres pasos, de la literatura, perdón, consta de tres pasos, que es la prelectura, la lectura y la poslectura. Durante este proceso el lector se relaciona activamente con el texto, dando paso al desarrollo de la destreza de pensamiento y expresión. Gracias. Mis dos artes son la arquitectura y el cine. Comenzando por la arquitectura. Se puede decir que es el arte que tangiblemente es capaz de satisfacer las necesidades del ser humano. Con esto también me refiero a que siempre se aspirará más a la utilidad y practicidad en una construcción que a la búsqueda de belleza o estética en esto. Aunque bueno, estos factores siempre buscarán estar en balance, dependiendo siempre de la finalidad de la obra y del estilo arquitectónico que se esté manejando. Una de las herramientas de investigación que podría ser empleada en esta arte sería la de estudios del caso. Esta herramienta podría ser utilizada para averiguar necesidades arquitectónicas en áreas marginadas, para descubrir intereses puntuales en clientes potenciales, o bien para hacer un mapeo general del tipo de obras y su función general por las cuales se tenga algún tipo de interés en específico. Siguiendo con el cine, en esta arte se combinan muchas de estas en una sola. Ya sea por ejemplo el teatro, el cual esencialmente es la base del cine, la música, la danza, entre muchas más. A todo esto se le suma la fotografía, el manejo de los colores, la escenografía, la dirección artística tanto de los planos en cámara como de las interpretaciones de los propios actores, entre muchísimas cosas más. El cine esencialmente busca plasmar en una pantalla una historia y el cómo se viviría y sentiría. La investigación documental es una herramienta comúnmente utilizada en ciertos ámbitos del cine. Por ejemplo, es usada por los guionistas cuando se intenta llevar a la pantalla una historia que originalmente es un libro, o cuando se quiere contar una nueva versión de alguna historia que anteriormente ya ha sido contada muchas veces. Ambas tareas pueden tener diferentes finalidades, ya sea ser fiel a la historia original o darle un giro e innovar con ideas originales. Pero al final ambas usarán la investigación documental como herramienta común, pues antes de comenzar a escribir el guión se debe leer mucho sobre la obra original, sus diferentes versiones, las obras relacionadas e inclusive la propia versión del artista original.